bienvenidos otra vez. Hasta ahora hemos visto 4 reglas de deducción natural. En esta ocasión vamos a ver reglas para el bicondicional material, que nosotros también hemos presentado como la conectiva de los cuates. El bicondicional material es un caso especial porque para hacer eliminación hay 2 reglas y para hacer su introducción hay otras 2 reglas. Así que en total lo que vamos a ver son 4 reglas distintas. Por esta razón vamos a dividir la presentación. En este primer video vamos a ver una de las reglas para hacer eliminación del bicondicional y luego vamos a ver una de las reglas para hacer su introducción. Esta es la primera versión de nuestra regla de eliminación del bicondicional o equivalencia material. Lo que nos dice esta regla es lo siguiente. Si tenemos una fórmula cuya conectiva principal es el bicondicional, de allí podemos obtener lo siguiente. Una conjunción muy especial porque va a ser la conjunción de 2 condicionales en la que, si vemos el primer condicional, el antecedente es lo que está del lado izquierdo del bicondicional original y el consecuente es lo que está del lado derecho. Mientras que en la segunda conjunción tenemos como antecedente lo que estaba del lado derecho del bicondicional original y como consecuente lo que estaba del lado izquierdo. Acá tenemos un ejercicio que nos va a servir para ilustrar cómo se aplica la regla. Queremos llegar a una conjunción que es la forma de nuestra conclusión. En nuestras premisas tenemos un bicondicional material y otra conjunción. Bueno, dentro de la conjunción que tenemos ya aparece uno de los lados de esa a la que queremos llegar. Así que si lo separamos ya tenemos bastante avanzado. El problema radica en de dónde vamos a sacar el otro lado de esa conjunción, es decir, P1. Pero no hay problema, porque gracias a nuestra nueva regla vamos a poder exprimir, por así decirlo, este bicondicional para sacarle información. Así que comencemos por separar este lado de la conjunción que ya tenemos en la premisa 2. Nos quedamos con P2 y justificamos diciendo que hicimos eliminación de la conjunción aplicado a la premisa 2. Ahora vamos a trabajar con el bicondicional que tenemos en la premisa 1. Aplicamos nuestra regla y obtenemos 2 condicionales. En este caso, P condicional material P1 en conjunción con P1 condicional P. Por eliminación del bicondicional aplicado a 1. Ya que tenemos esto, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál de estos 2 condicionales que obtuvimos nos conviene utilizar? Si nos quedáramos con el del lado derecho, podríamos hacer muy poco, porque necesitaríamos P1 para poder eliminarlo, pero P1 es lo que buscamos. En cambio, si nos quedamos con el del lado izquierdo, parece que tenemos más esperanzas. ¿Por qué? Porque el antecedente de ese condicional es P. Y P lo tenemos en la premisa 2. Así que podríamos utilizar lo que aparece en la premisa 2 para eliminar el condicional que obtengamos de 4. Como eso es lo que nos conviene, nos quedamos con ese condicional. P entonces P1. Justificamos diciendo que hicimos eliminación de la conjunción que aparece en 4. Una vez que hemos hecho esto, necesitamos ahora el antecedente de nuestro condicional. Lo tenemos en la premisa 2, tenemos que sacarlo de allí. Perdón. Así que el paso siguiente, obtenemos P y justificamos esto diciendo que utilizamos eliminación de la conjunción que aparece en 2.
Hecho esto, ya tenemos nuestro condicional en 5 y su antecedente en 6. Así que podemos quedarnos con el consecuente en el siguiente paso. Decimos que aplicamos eliminación del condicional. El condicional que eliminamos está en 5 y su antecedente en 6. Como ya tenemos los dos elementos de la conjunción a la que queremos llegar, simplemente los unimos en el orden en el que los requerimos. Así que ponemos P2 en conjunción con P1. Justificamos diciendo que hicimos introducción de la conjunción y que la información que usamos estaba en 7, perdón, y en 3. Así podemos ver un ejemplo en el que hemos visto cómo se aplica la regla junto con otras que teníamos antes. Vamos a ver este ejemplo que tiene un poco más de estructura interna. Nuevamente tenemos un argumento ya formalizado, tiene dos premisas y la conclusión es una letra proposicional. No vamos a poder sacarla de la premisa 2, que es una letra proposicional distinta. De modo que vamos a tener que ver cómo manejar el bicondicional de la premisa 1 para poder obtener lo que queremos. Aplicamos la regla de eliminación del bicondicional. Entonces, nos vamos a quedar con una conjunción de dos condicionales. El primer condicional va a tener como antecedente P. Como consecuente, va a tener la disyunción que aparece aquí unida a P con el bicondicional. Toda la disyunción. Aquí acaba nuestro primer condicional. Tenemos nuestra conjunción y ahora abrimos el otro condicional que va a tener como antecedente ahora la misma disyunción. P1 en disyunción con P2. Como consecuente, P. Cerramos nuestros paréntesis acá para indicar bien dónde empieza y dónde acaba cada fórmula. Justificamos el paso diciendo que aplicamos eliminación del bicondicional a la premisa 1. Para continuar tenemos que fijarnos en qué nos conviene. ¿Cuál de los dos condicionales que están unidos por la conjunción es el que nos va a servir? El que está a la izquierda de la conjunción no nos va a funcionar mucho porque tiene como antecedente a P. Para poder eliminarlo necesitaríamos P, pero pues no la tenemos, justo es lo que queremos. En cambio, el segundo condicional sí nos puede ayudar. Vamos a ver exactamente cómo. Lo separamos. Nos quedamos con este condicional que tiene como antecedente la disyunción entre P1 y P2. Como consecuente P. Justifico esto diciendo que use eliminación de la conjunción aplicada al paso 3. Para poder eliminar el condicional necesito tener su antecedente. Su antecedente es una disyunción y aquí en la premisa 2 ya tengo uno de sus dos lados. Así que puedo construirla simplemente diciendo, pues le pego a lo que ya tengo en 2 lo que necesito, del lado que necesito. Construyo entonces esta disyunción aplicando mi regla de introducción de la disyunción aplicada a la premisa 2. Como ya tengo el antecedente del condicional que obtuve en 4, puedo eliminar ese condicional. Siguiente paso, me quedo con P. Por eliminación del condicional, el condicional aparece en el paso 4 y su antecedente aparece en el paso 5. Así, he llegado ya a la conclusión que quería. A continuación, se presentan dos ejercicios para que ustedes puedan practicar esta nueva regla. Tenemos ahora aquí la primera versión de la regla de introducción
del bicondicional material. Como pueden ver, básicamente lo que nos dice esta regla es que así como podíamos extraer dos condicionales de un bicondicional, el regreso se vale. Es decir, que si tenemos una conjunción de dos condicionales en las que se cumplen estas condiciones, es decir, que lo que aparece como antecedente en el primer condicional aparezca como consecuente en el segundo, y que lo que aparece como consecuente en el primer condicional aparezca como antecedente en el segundo, de ahí se puede obtener un bicondicional material en el que tenemos ahora a cada uno de los lados los distintos elementos que aparecían como consecuente y como antecedente en los condicionales de la conjunción. La formulación de la regla tal vez suene un poco complicada, pero vamos a ver que no hay nada para temer. Aquí tenemos un ejemplo que lo va a ilustrar. Tenemos ahora estas tres premisas y tenemos un bicondicional material como conclusión. Tenemos que ver cómo llegar a él. Y bueno, por ahora esta es la única versión de la regla que tenemos, así que va a ser la que utilizaremos para poder obtener ese bicondicional al que queremos llegar. Nos fijamos y sabemos que para poder obtener el bicondicional necesitamos tener dos condicionales unidos por conjunción. Aquí no los tenemos, pero no hay de qué preocuparse porque si podemos obtener los dos bicondicionales por separado, después podemos unirlos con la conjunción y aplicar la regla de introducción del bicondicional. Entonces tenemos que ver si podemos conseguir esos dos condicionales por separado. En la premisa 2 ya aparece uno y ahora tenemos que ver de dónde podríamos obtener el otro, que aparece en la premisa 1 como consecuente de un condicional. Para poder obtenerlo necesitamos entonces el antecedente de ese mismo condicional. Y vamos a ver que se puede obtener de la premisa 3. Comenzamos entonces nuestra demostración. Obtenemos P por eliminación de la conjunción de la premisa 3. Queríamos P para poder aplicar eliminación del condicional, así que es lo que hacemos ahora. Nos quedamos con el consecuente del condicional que aparece en la premisa 1, es decir, P1 condicional negación de P2. Y justificamos diciendo que aplicamos eliminación del condicional. El condicional está en 1 y el antecedente en el paso 4. Una vez que hemos hecho esto, ya tenemos por separado los dos condicionales que necesitamos. Así que ahora tenemos que unirlos en conjunción. ¿En qué orden? En el que necesitamos. Aunque aquí en realidad es indiferente. Pero bueno, si a ustedes les facilita las cosas, les recomiendo que los unan en el orden que necesitamos acá. Es decir, que primero aparezca el condicional en el que este lado izquierdo del bicondicional va a ser el antecedente. Es decir, el condicional de 2. Tenemos entonces ese condicional en conjunción con el de la premisa 5. ¿Qué hicimos? Simplemente hicimos introducción de la conjunción aplicada a los pasos 2 y 5. Como ya tenemos la conjunción de dos condicionales y además las condiciones estipuladas se cumplen, pues podemos de ahí simplemente obtener el bicondicional que queremos. Es decir, negación de P2 en bicondicional con P1. Justificamos esto diciendo que aplicamos introducción del bicondicional material aplicado
al paso 6. Para este ejemplo en el que ya tenemos un poco más de estructura interna en la conclusión. También queremos concluir un bicondicional, pero ahora ya no une solo letras proposicionales. Está uniendo una letra proposicional con una disyunción. Nos fijamos en lo que tenemos en las premisas. Como queremos un bicondicional, vamos a necesitar dos condicionales. Y nos fijamos para ver si aparecen allí los condicionales que necesitamos. Podemos ver que en la premisa 1 ya tenemos uno de esos dos condicionales. El otro también aparece entre las premisas, pero no aparece suelto. Aparece dentro de una estructura más compleja. Aparece como consecuente de un condicional más grande, que es el que tenemos en la premisa 2. Para poder sacarlo de allí, vamos a necesitar eliminar ese condicional. De modo que vamos a tener que buscar el antecedente de ese condicional. Y lo podemos construir. Vamos a ver cómo. Paso 4. El antecedente del condicional que queremos eliminar es una disyunción y en la premisa 3 ya tenemos uno de sus elementos. Le pegamos el otro. Justificamos esto diciendo que usamos la regla de introducción de la disyunción aplicada al paso 3. Vamos ahora al que sigue. Yo quería esa disyunción porque es el antecedente del condicional que quiero eliminar. Como ya lo tengo, pues aplico la regla. Me quedo con el consecuente de ese condicional grandote de la premisa 2. Entonces, P condicional, el consecuente es esta disyunción. Y justifico diciendo que utilicé la regla de eliminación del condicional. El condicional estaba en 2 y el antecedente en 4. Ya tengo los dos condicionales que necesito por separado. Lo único que me falta ahora es unirlos con conjunción. Y para eso, muy sencillo, simplemente aplico la regla de introducción de la conjunción. Entonces pongo mi primer condicional, pongo paréntesis para que sea claro dónde acaba la conjunción y ahora el otro que me hace falta. P, disyunción P2, condicional P1. Mis paréntesis para que sea claro dónde acaba cada fórmula y justifico diciendo que utilicé introducción de la conjunción, entre 1 y 5. Ahora que ya tengo mis dos condicionales unidos por conjunción, pues simplemente me falta el último paso, que es aplicar la regla de introducción del bicondicional. Entonces lo pongo. P1 unido con un bicondicional a una disyunción que es P o P2. Justifico diciendo que utilicé introducción del bicondicional aplicado al paso 6. Y así podemos ver que aunque hay un poco más de estructura interna, no hay por qué temer, la regla funciona exactamente igual. Como la práctica hace al maestro, aquí tenemos dos ejercicios para que ustedes practiquen esta nueva regla y claro, algunas de las que ya hemos visto anteriormente.